Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Radio CUF. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante, el cual, bueno, pues está muy ad hoc para esta época del año, el cual tiene que ver con el duelo en animales. ¿Será que los animales también pueden percibir la ausencia permanente de algún miembro de la familia, de algún miembro de su grupo social, de su misma especie o de algún otro compañerito animal? ¿Cómo podemos ver todos estos cambios en ellos? ¿Qué signos nos pueden llegar a manifestar? Y sobre todo, ¿qué podríamos hacer también en caso de que pudiéramos o supiéramos que alguno de nuestros mascotas o alguno de sus animales puede partir pronto? Quizás habrá alguna forma de preparar o hacer que nuestros animales, nuestros perros o nuestros gatos puedan interactuar para que no resientan tanto esto. Bueno, pues muchas de estas preguntas, todas estas preguntas van a ser resueltas el día de hoy. Yo soy el médico veterinario Abraham Reyes y les agradezco el favor de su atención. Quiero presentarles ahora a la doctora Ameyali Ramírez. Ella, como ustedes saben, es miembro del equipo de los veterinarios de la conducta de CUF y pues es la responsable del diagnóstico clínico etológico. Así que bueno, quiero darle una gran bienvenida. Doctora Ameyali, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Abraham. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Bienvenidos a este espacio y pues esperamos que les agrade esta información, que les sea de utilidad. Así es, yo creo que sí, yo creo que a todos les va a agradar. Es un tema, como yo les comento, muy interesante. A nivel de comunidad científica sigue generando debate, sigue siendo un tema que está en desarrollo. No sabemos realmente todo, no sabemos mucho acerca de esto, pero pues es muy interesante que todas las líneas de investigación vigentes pues nos llevan a pensar que en los animales existen pues distintas etapas muy similares a las del ser humano. Así que bueno, comencemos. Entonces, ¿qué nos podría decir, doctora? ¿Qué es el duelo? Bueno, es importante considerar que el duelo está estudiado y caracterizado en humanos. Entonces, pues pensando en eso, lo definen como una respuesta emocional inmediata que experimenta una persona ante una pérdida significativa. Es decir, cuando pierden a algo o a alguien que es muy valioso. Trasladado a los animales es un poco difícil de definir porque ellos no poseen un lenguaje verbal. Entonces es difícil realmente saber si se da un proceso igual al de las personas. Sí, claro. Sería pues complicado, ¿no? Poder pues sí, como tal, ¿no? Afirmarlo, sobre todo quizás a nivel científico. Pero bueno, creo que sería muy interesante saber qué es lo que sí sabemos sobre el duelo en animales. Pues tal cual, llamarle duelo quizás podría ser un poco aventurado, pero sí se han hecho estudios, ¿no? Han reportado estudios de observación de la conducta de varias especies justo ante la muerte de algún otro individuo que sea como del mismo grupo. Por ejemplo, James Anderson en el 2016 hizo una observación del comportamiento de una hembra de chimpancé en los primeros días posteriores a la muerte de su cría, ¿no? Su hijito se murió y pues lo que observaron principalmente fue que esta hembra chimpancé tendía a aislarse un poco del grupo, tenía contacto físico constante con el cuerpo de su cría que ya había fallecido y lo continuaba trayendo hacia donde ella fuera como si todavía siguiera vivo. Esto lo observaron por algunos días
y pues poco a poco, conforme iban transcurriendo los días, cada vez era un poco menos el contacto físico con el cuerpo hasta que pues finalmente ya lo dejó. Pero es interesante que se pudiera documentar como tal esta conducta. O sea, sí hubo un cambio de conducta importante, transitorio, ¿no? O sea, duró solo unos días y pues fue detonado justo por la muerte de su cría. Sabemos que el duelo está formado por 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero en el caso de los animales, ¿cómo podríamos nosotros identificarlas? ¿Podríamos decir que son las mismas etapas? ¿O qué es lo que actualmente sabe la ciencia al respecto? Ok, bueno, es importante recordar que pues estas etapas, esta caracterización del duelo se hizo en humanos mediante entrevistas de pacientes terminales, ¿no? Esto lo descubre la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que se considera la madre de la tanatología. Ella entrevistó pacientes terminales en los años 60, cuando ella trabajaba justo en un hospital, y pues ella es la que se da cuenta, ¿no? La que caracteriza como toda esta parte. Al ser entrevistas, pues obviamente se describió pues con un lenguaje verbal, ¿no? Hablaban un poquito como de sentimientos de vacío, pérdida como de la esperanza de tener un futuro, ¿no? Como toda esta parte. Realmente en los animales es difícil aterrizar todo esto y no podemos saber exactamente si son las mismas etapas o cómo lo viven. Porque también es importante recordar que igual en humanos se caracterizó el duelo como pues un proceso único, ¿no? Un proceso que cada individuo vive de manera diferente. Y justo también por eso pues es complicado saber en los animales. Al no tener un lenguaje verbal, pues lo que tenemos para saber si probablemente están afectados emocionalmente, pues es la observación de su conducta. Y en este sentido, pues sí se han observado varios cambios en diferentes especies, ¿no? Como el que comentábamos hace un momentito de esta hembra de chimpancé. También en primates, siguiendo como por esta línea de los primates, también hicieron un reporte, igual el doctor Anderson, observó también un grupo de langures en el que justo, ¿no? Observó el comportamiento después de que uno de ellos cayó de un árbol, ¿no? O sea, fue una muerte pues repentina. Y lo que observó, por ejemplo, con estos animales es que se colocaron alrededor del cuerpo, había contacto visual constante, algunos vocalizaban un poco, lo olieron, lo acicalaron y después de unas horas pues lo dejaron, ¿no? Cada vez iban como visitando menos este cuerpo. Hablábamos también un poquito, o comentabas ahorita, doctor, sobre qué pasaba con los perros, los gatos, ¿no? Los animales domésticos. En este sentido, también se han hecho observaciones de animales de compañía ante el fallecimiento o la separación de algún individuo que fuera como parte de su grupo social, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 también el doctor Dickinson y el doctor Hoffman hicieron un cuestionario distribuido en varias clínicas veterinarias de los Estados Unidos, en el cual se les pedía como que reportaran la observación del comportamiento de otros animales cuando había una eutanasia en la clínica, ¿no? Esto se hizo durante un periodo de 3 meses y pues los cambios de conducta fueron
un poco variables. Había quienes reportaban vocalizaciones excesivas como ladridos, gemidos, aullidos, mucha agitación o todo lo contrario, ¿no? De repente que se hizo como un silencio importante en la clínica, lo cual es como difícil de que suceda. Pero es como lo que observaron. Y en el caso de los perros, la doctora Overall y el doctor Landsberg caracterizaron ciertas conductas que pueden surgir a partir de la muerte de algún ser querido de los perros, ¿no? En esto lo reportan como un cambio transitorio de comportamiento, lo que significa que pues son cambios que tienden a durar unos cuantos meses y después poco a poco van regresando a la normalidad en el mejor de los casos, ¿no? Algunos de estos cambios de conducta sugieren cambios en la conducta locomotora, es decir, animales que tienden a estar un poquito menos activos de lo que normalmente eran. Suelen pasar más tiempo recostados o descansando que pues jugando o moviéndose, ¿no? Un poquito menos con respecto a lo que solían hacer cuando estaba su compañero vivo. También han reportado aislamiento social, es decir, tienden a convivir un poquito menos con la gente que quedó, o en el caso contrario, también incrementan esta convivencia, es decir, perros que a lo mejor observábamos que pues sí tenían como sus momentos en los que se podían quedar en una habitación diferente de donde estuvieran las personas o los otros animales. De repente, a raíz del fallecimiento de algún compañero, empiezan como a estar más cerca de los compañeros que quedan. Otro tipo de comportamiento que también es común, se reporta comúnmente, es que tienden a bajar un poquito el interés en actividades que solían disfrutar. No sé, por ejemplo, el juego, ¿no? Por ejemplo, la conducta de juego tiende a disminuir un poquito, las salidas al paseo también suelen disminuir un poco, ¿no? Tienden a involucrarse un poquito menos en pues, sus actividades que más disfrutaban. Otro tipo de comportamiento que también ha sido observado frecuentemente ha sido de repente que suelen gemir o ladrar sin una razón aparente, que también suele cambiar un poquito su ciclo sueño-vigilia, es decir, puede que tiendan a dormir mucho más de lo que solían hacerlo, o por el contrario, que durante las noches de repente se levanten y empiecen como a caminar y no haya como una razón específica, no se identifica una razón específica. También el cambio en el comportamiento alimenticio, ¿no? Es probable que pues coman un poco menos o por el contrario que empiecen a comer más, y pues esto nos puede generar también alteraciones en el peso, ¿no? Animalitos que bajen o suban de peso, y también puede haber ciertos problemas gastrointestinales asociados también a este apetito variable, ¿no? Este cambio de la conducta alimenticia. Realmente no se tiene todavía como tal un estudio que categorice y caracterice específicamente todos estos cambios de conducta. Estos simplemente pues, son cambios que se han ido observando y que se han reportado, ¿no? La literatura los reporta así, pero aún no hay como tal un estudio que diga específicamente qué cambios van a suceder, por cuánto tiempo, porque pues todo esto también obviamente se ha visto sujeto pues a las experiencias de cada individuo, ¿no? Recordemos un poco que la doctora Kubler-Ross también caracterizó el duelo como pues, un proceso individual. No puede variar, ¿no? de individuo a individuo, pero pues es importante tener en consideración que pueden experimentar estos cambios para que pues si los observamos podamos buscar ayuda para ellos, ¿no? Que no ayudarles a que no la pasen tan mal. Digo, evidentemente si había una relación estrecha con el individuo que se fue, pues es algo que ellos iban a resentir, pero pues justo es importante
buscar ayuda profesional para que estos cambios no se queden, es decir, que este desajuste emocional no se quede así, ¿no? O sea, que puedan ellos pues asimilarlo de la mejor manera posible. Claro, claro. Y es muy interesante, por ejemplo, todo esto que nos dice, doctora, porque a final de cuentas son señales que nosotros vamos viendo, ¿no? En los animales y que pues muchas veces podemos pasar por alto. Y en ese entendido, ¿por qué es tan difícil estudiar el duelo en los animales? Evidentemente, bueno, tenemos muchas diferencias entre especies. Obviamente nuestra forma de comunicación entre seres humanos es pues muy distinta, es mucho más fácil evidentemente saber lo que una persona siente, pero ¿por qué en los animales es tan difícil poder identificar todo esto? Ok, para comenzar pues necesitamos tener presente que pues hay muchas variables alrededor de ellos, ¿no? Necesitaríamos considerar mucho de su historia, de sus experiencias y obviamente descartar otras causas de estos cambios de conducta, ¿no? Finalmente todos estos cambios pues son señales inespecíficas, ¿no? O sea, son cosas que les podemos atribuir a muchas cosas, a muchas razones. Entonces también por ello, pues para estudiar el cambio de conducta en cada uno de ellos, pues necesitaríamos empaparnos de su entorno, de sus experiencias, de su historia, para poder saber si pues efectivamente estos cambios son producto de pues el desajuste emocional, ¿no? Por esta pérdida que están experimentando y no se debe a pues alguna otra situación de su entorno, ¿no? Algo que haya cambiado. Digo, lo que se sabe es que pues sí, los perros son animales sumamente sensibles a los cambios de rutina y también a los pues también son animales sociales, ¿no? Animales que evolucionaron para estar en grupo. Entonces también obviamente eso los predispone un poquito a pues a pegarse a otros individuos que vivan con ellos. Entonces sería como muy difícil imaginar que si tienen como este apego y de repente ya no está este individuo o alguno de estos individuos, pues que ellos no lo resientan, ¿no? Que ellos no sientan nada. Eso realmente es difícil de imaginar, ¿no? Y de plantear, ¿no? Y lo más lógico sería que pues experimentaran alguna emoción desagradable por esta separación, ¿no? Pero justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Esto cuando se estudió en humanos, pues se verbalizaron las emociones y pues en el caso de ellos es difícil verbalizar. Sí, claro, yo no puedo hablar, ¿no? En palabras. Y, por ejemplo, creo que sería muy interesante quizás contarle, por ejemplo, a nuestra audiencia sobre si existe alguna forma de preparar a alguno de nuestros perros o gatos. Ahorita a la mente se me vienen especialmente los perros para el momento de darle la despedida a un compañero de especie, a un congénere. ¿Hay alguna manera de que podamos prepararlos? Nosotros sabemos, por ejemplo, en los humanos, pues muchas veces se pueden tomar terapias previas, ¿no? A un momento difícil para prepararnos. Digo, nunca vamos a estar listos, ¿no? Pero en los animales existe alguna cosa similar. ¿Hay algo que se puede hacer que incluso tenga algo de nivel de evidencia científica al respecto? Pues para prepararlos tal cual realmente no, o al menos no se conoce, pero lo que sí se ha observado es que los perros que no tienen contacto, por ejemplo, con el cuerpo sin vida del compañerito, tienden a desarrollar más estos cambios de conducta bruscos, o estos cambios suelen durar más tiempo. Entonces, pues actualmente la recomendación que da, por ejemplo, la doctora Overall y el doctor Dickinson es que a menos que digamos, siempre y cuando el animalito no haya fallecido por alguna enfermedad infectocontagiosa,
lo más recomendable es que permitan que el congénere, es decir, que el otro perro o gato, esté unos minutos con el cadáver, ¿no? Tal cual. Que permitirle como unos minutos ahí hasta que el mismo animal decida retirarse y bueno, pues posteriormente ya hacer pues la despedida que vayan a hacerle al cuerpo, ¿no? Del animalito que ya se fue. Pero justo es interesante este punto, porque bueno, se ha observado también que pues los animales que tienen como esta oportunidad tienden a desarrollar menos estos comportamientos posteriores, ¿no? Y pues obviamente ya una vez que se haya ido el compañero, pues también es necesario que nosotros en casa pues apoyemos a nuestro perro, ¿no? Que procuremos mantener pues sus actividades lo más parecido posible a lo que era antes de que falleciera el compañero, ¿no? O sea, es decir, que mantengamos, digamos, su rutina o al menos la secuencia de sus actividades más importantes, pues lo más parecido posible a lo que solía hacer, que pongamos mucha atención en sus cambios de comportamiento para pues buscar ayuda si es que notamos que estos cambios son muy, muy notorios o que incluso puedan ser hasta peligrosos para ellos. No sé, por ejemplo, hay perritos que dejan de comer durante días, ¿no? Entonces, justo por esta situación, pues es importante mantenerlos en observación para que podamos buscar ayuda en el momento en el que notemos que pues esto no lo está llevando muy bien. También es necesario estimular la actividad física, el ejercicio, tanto en las personas como en los perros, en los gatos, pues ayuda a el bienestar, ¿no? General. El ejercicio físico pues genera varios neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, ¿no? Y que favorecen los estados de ánimo pues agradables. Entonces es importante también pues mantener a nuestros animalitos estimulados físicamente y también estimulados mentalmente. Es necesario darles algo que hacer. Y pues obviamente si notamos como cualquier cambio, pues buscar ayuda con un etólogo clínico. Hemos llegado ya al final de esta sesión, así que pues le agradezco mucho, doctora. No sé si quiere agregar algo finalmente para terminar, para poder despedirnos. Pues solo que consideramos que pues nuestros animales de compañía, ¿no? Pensando principalmente en perros, gatos, pues son seres sintientes, ¿no? Y que pues es necesario ponerles atención, ¿no? Es muy probable que ellos también experimenten pues esta sensación desagradable, ¿no? Por la ausencia de algún individuo con quien se llevaran bien, ¿no? Entonces pues no subestimarlos, no subestimar su capacidad emocional, ¿no? Su capacidad de sentir. Entonces justo pues sí, desgraciadamente estamos viviendo un proceso similar a esto, pues que también consideremos que es muy probable que nuestros animales de compañía también lo resientan, ¿no? Y que por lo mismo estemos muy al pendiente de cualquier cambio de comportamiento y pues solicitar la ayuda debida justo por esto, ¿no? Como lo comentábamos hace un momentito, pues no solamente los animales de compañía lo experimentan, ¿no? O sea, también hay un montón de reportes en perros salvajes, ¿no? Perros silvestres, como los dingos. Hay también reportes en urracas, en cuervos, en elefantes, en nutrias, ¿no? O sea, son varias especies que pues sí tienen ya reportados estos cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, pues justo eso, ¿no? No subestimar la emocionalidad de nuestros animales, ¿no? Y estar al pendiente de ellos por si pues hay algún cambio, que solicitemos ayuda para que ellos puedan sobrellevarlo pues de la mejor manera. Claro, por supuesto. Y pues
como le reitero, el agradecimiento de su tiempo y también pues un agradecimiento a todos los que nos están escuchando y nos han escuchado a lo largo de todo este tiempo. Así que bueno, les mando un cordial saludo y les agradecemos nuevamente el favor de su atención. Así que muchas gracias y hasta pronto. Que tengan muy bonito día. Gracias.